Un saludo a todos quienes nos siguen en el canal Mundo Análogo, Música Hispanoamericana, donde de cuando en cuando mostramos nuevas ediciones en vinilo. Este es un canal fundamentalmente dedicado a la música en vinilo. Reproducimos también mucha música latinoamericana o del mundo hispanohablante y en particular de Chile, que es mi país. Hoy vamos a conversar de una reedición que yo pensaba colocarla junto con otros discos que han estado saliendo, discos tradicionales que están siendo reeditados en vinilo, pero me di cuenta que es un disco en sí mismo y que no podía realmente juntarlo, ponerlo en el mismo paquete junto con otras reediciones, sino que merecía un videíto de homenaje. Y me refiero a esta joya. Tubular Bells del gran Mike Oldfield, editado el 25 de mayo del año 1973, primer disco del naciente sello Virgin en Inglaterra. Un muchacho que comienza a diseñar esta obra musical a los 17 años y que a los 19 la ve plasmada en un disco que es editado por este sello que comienza su andar con esta publicación. Antes Virgin entiendo que era una tienda de correos privados, pero su dueño decide acometer la idea de comprar y instalar una gran mansión orientada a la grabación musical, con una grabadora multipistas Tascam de 16 pistas, valga la redundancia. Y bueno, prueba todo con este disco de Mike Oldfield, que al no lograr Bronson, el dueño del sello, convencer a otros sellos en una feria a la que asistió en Hamburgo, Alemania, decide acometer él mismo la tarea de lanzar el sello. Pero este disco, que es el disco homenaje de 50 años, lo vamos a dejar para el final. Fue editado el 25 de mayo del 2023, el mismo día que fue lanzado originalmente Mike Oldfield. Lo que vamos a hablar es un poco recorrer la historia de lo que era esta edición. Esta es la edición original de Tubular Bells, la que salió en Inglaterra, en portada laminada, con la cara 1, con este dibujo que me parece que es de Hipgnosis, o no recuerdo de quién es, y que la rompió fundamentalmente en Inglaterra. Era una música totalmente distinta a lo que existía hasta ese minuto. Los grandes críticos musicales, sobre todo en televisión, quedaron boquiabiertos. B2001 era el código de este disco, en esta carátula laminada, que tenía una advertencia muy interesante. Dice, esto es grabado en glorioso sonido estereofónico, pero puede ser tocado en otros discos. Pero aquí abajo había una declaración que decía, este disco no puede ser tocado en las Tiny Box Turntables, que eran estos tocadiscos portátiles plásticos que tenía, buena parte de la juventud en Inglaterra y en el mundo, en donde si uno colocaba un disco que tenía un rango dinámico muy alto, no tenía la capacidad de reproducirlo, los brazos saltaban. Entonces aquí decían, no haga ni el intento de colocar este disco en ese tipo de tornamesas o de tocadiscos portátiles, y si tiene uno, vaya inmediatamente a dejarlo a la estación de policía más cercana. Un humor muy británico contenido en este disco. Detrás de esto hay un proceso creativo impresionante de Mike Oldfield. En el año 72 comienza a grabar este disco en el otoño, entiendo, pero antes él venía tocando en una banda en vivo, era un guitarrista eximio, hasta que a inicios del 72 decide detener las giras con la banda porque le daba un pánico escénico. Tenía el pánico de salir a tocar a un público, un poco lo que le pasó a Anthony Phillips, uno de los primeros guitarristas de la banda Genesis. Y decide recluirse a hacer esta obra. Toma una grabadora que tenía Revox, creo, de 4 pistas, grababa 2 pistas hacia un lado y en reverso otras 2, se las arregla para transformarlas en 4 pistas y comienza a hacer el demo de este tema, que se lo va a mostrar a distintas personalidades del mundo de la música, de la producción musical. Nadie, la verdad, le tomó mucho interés, hasta que va a hablar con un ejecutivo, un productor que se llama, aquí creo que está el nombre, Tom Newman,
y le dice, mire, le dejo esta cinta, escúchala cuando tenga tiempo. Ahí la dejó Tom, dijo que quién era este tipo, había llegado este adolescente ahí a entregarle una cinta. Él dijo que debe ser cualquier freak, alguien, la verdad, no en un estado normal. La cosa es que al cabo de unas semanas vuelve Mike y le dice, ¿has tenido oportunidad de escuchar la cinta? Y él le dice, bueno, no. Se va Mike, pero él al poco tiempo va, toma la cinta, se pone a escucharla y queda boquiabierto. Y ahí comienza la historia de grabar este disco, de convencer a Bronson, que era el dueño de Virgin, la tienda de correos en ese minuto, pero que tenía este estudio de grabación, y comienzan a grabar este disco. Bronson le arrienda un conjunto de instrumentos, según Mike, en alguna de las tantas entrevistas que hay. Creo que los teclados eran de la peor calidad posible que pudo haber encontrado. Obviamente le arrendó lo más barato. Y sale a colación este disco. Cuando es grabado y es mostrado a personalidades del mundo de la música, dice, colóquenle música y yo lo publico. Pero afortunadamente Bronson no estuvo muy convencido, y junto con Tom Newman, Simon Hazelwood, que es otro gran productor e ingeniero musical, y que ayudan a Mike Oldfield a usar un estudio de grabación, deciden que este disco tenía que salir. Para grabar este disco, Mike Oldfield grabó aproximadamente 20 de los instrumentos interpretados por él. El resto, la flauta, las voces, obviamente no corresponden a él, así como tampoco Viv Marshall, que es el que se denomina el maestro de ceremonia y que al final del lado 1 de la placa va enumerando los instrumentos que ingresan a la escena musical y se van ubicando dentro de ella. Que era el vocalista de una banda que tocaba después de Manowar, el estudio donde estaban, y que estaban esperando que Mike Oldfield terminara de grabar lo que fue la cara 1 del disco, en una semana que les dieron en ese estudio. La cara 2 después la grabaron durante inicios del año 73 en diversos lugares, de Manowar incluido. Entonces allí Mike le dice a Viv que por qué no va leyendo los instrumentos, y después además creo que un poco borracho Viv graba otro tema sobre el disco este tradicional que aparece al final. Déjenme ver si aquí lo encuentro el nombre. Bueno, no lo encuentro, pero que es un tema tradicional en Inglaterra, y que en algunas ediciones de este disco, en particular en Australia, es agregada al final. En la edición original en Inglaterra eso no aparece. Bueno, además está decir que en Inglaterra fue un gran éxito, no inmediatamente en Estados Unidos. En Estados Unidos lo es cuando un pequeño trozo del inicio de Mike Oldfield es utilizado en la película El Exorcista, esta tremenda película de terror, la primera que grababa, o mejor dicho, mostraba lo que era un exorcismo y todo lo que ello implicaba. Y es esa aparición breve en esa película lo que hace que este disco sea difundido en Estados Unidos y también se transforme en un éxito, y a partir de allí en todo el mundo vendió millones de copias en los primeros años de su transmisión. Bueno, pero grabar esto fue todo un lío y tiene una cantidad enorme de ediciones. Esta es una edición cuadrofónica editada en Estados Unidos en el año 1973, que no es la oficial de Mike Oldfield, porque esa después se edita en una caja que les voy a mostrar ahora, pero esta aparece codificada en uno de los tantos estándares cuadrofónicos, CD4, Channel Discrete, y que si uno la escucha estéreo, no escucha las mismas cosas que la versión estéreo original, porque el mix para estos discos era diferente. Este disco aparece el mismo año 73 en Estados Unidos en versión cuadrofónica. Es recién el año 1976 que aparece este box set de Mike Oldfield con todos sus discos iniciales, me refiero a Tubular Bells, Heart Is Rich, Oh Madonna y otros temas que se llaman colaboraciones, donde el mix de Tubular Bells es grabado oficialmente o remezclado oficialmente en cuadrofónico, pero aparece en este box set en estéreo, que después es editado en compact disc. Pero aquí es la primera edición, el primer remix. ¿Qué es lo que dice Simon Hazelwood de esto y que es preocupante? Cuando van a ver las cintas originales que dieron origen al máster en estéreo de Tubular Bells,
se encontraron con que no estaba todo el material. Resulta que construyeron muchas cosas para poder hacer el máster. Es decir, hubo pistas de la grabación que no fueron incluidas en la cinta formal de 16 pistas Ampex del estudio de Manor, porque no había espacio. Y agregaron 4 pistas más con una grabadora y después eso lo sumaron electrónicamente a la máquina Ampex y de ahí aparece el máster original. Por tanto, al parecer no guardaron esas pistas adicionales, solamente la cinta de la grabadora principal Ampex de 16 pistas. Y tuvieron que reconstruir parte de esa información. Esto no es menor porque significa que la única versión realmente original de, vale la redundancia, de Tubular Bells es ese máster. Ahí lograron colocar todo lo que en ese minuto tuvieron que ingeniárselas para poner toda la música. Dice Seymour Haysworth de que Mike Oldfield era obsesivo a tal nivel, él cree que las cintas, esto de grabar, retroceder, volver a grabar en otra pista, retroceder, debe haber pasado miles de veces por el cabezal y que ya estaba en un nivel de deterioro crítico. Tanto ir y venir, grabar y grabar y regrabar y regrabar, a tanto hacer dubbing. Y esa es una de las causas también por las cuales su reedición no era nada de fácil. Pero este box set, donde va toda la principal obra de Mike Oldfield a la fecha, año 1976, contiene el primer remezclaje de Tubular Bells, hecho originalmente para cuadrofonía y de ahí traspasado a estéreo. Pero además de eso, el año 1981, este disco fue editado en Estados Unidos y grabado mejor dicho, producido a media velocidad, half speed, eso que está tan de moda ahora, y fue remasterizado por un señor que se llama Ray Janos, y yo diría que lo hizo pedazo. No es tan así, pero ¿cuál es el tema? La versión original de Mike Oldfield tenía un rango dinámico potentísimo. Realmente los tipos utilizaron ese estudio que era el top de la tecnología en ese instante al máximo y se preocuparon por tanto de que fuera prensado en un vinilo de alta calidad. Tema no menor, año 1973, crisis del petróleo. Recordemos que los países árabes de la OPEP, en represalia por lo que había sido la guerra de los 6 o 7 días de Israel con los principales países árabes, realizan un embargo petrolero y eso trajo una crisis económica tremenda en Occidente. Las filas de los autos para llenar el tanque con gasolina eran enormes en todo el mundo desarrollado y eso afectó también la producción de vinilo. A partir de allí la calidad del vinilo comienza a degradarse. Pero hicieron lo posible porque el prensado de la edición original de esto realmente tuviera la capacidad de reproducir ese gran rango dinámico. Y de ahí ese chiste, advertencia de la carátula del disco inicial de que no intente tocar este disco en tocadiscos portátiles porque no le va a funcionar. Pues bien, lo que hace en Estados Unidos es digitalizar en la tecnología de la época 81 este máster. En aquel tiempo digitalizaban con una frecuencia de muestreo de 50 kHz, no los 44.1 de un compact disc. Eso se usaba mucho también en grabaciones de música clásica. Y lo vuelcan en este vinilo. Lo cambia bastante a mi juicio, a mí no me gusta este mix, pero el daño mayor a mi juicio tiene que ver con el recorte del rango dinámico. Ya no está esas notas bajas que se escuchan sobre todo en el primer lado, en los primeros minutos, que están como muy detrás de toda la música, de todas esas campanas, de esos ruidos pequeños que van surgiendo y apareciendo y reproduciéndose repetidamente. Ese bajo desaparece. Claramente lo estandarizaron para que este disco pudiera ser reproducido en todos lados. Yo diría que por muy half speed que esté grabado, esta es la versión half speed y esta es la versión estándar, editado el año 81 en Estados Unidos, yo diría, háganle el quite. Después de eso, el año 98, acometen el primer ya remezclaje digital, buscan el máster original, lo digitalizan y editan esta edición 25 aniversario. Aquí la verdad hay un muy buen trabajo y hay una muy buena información
de lo que fue todo el proceso de grabación. Y esto que es muy británico también, la descripción del estudio de Maynard. Dice un estudio de 16, 8 y 4 pistas, está a 1 hora de Londres, tiene una superficie de 100 acres, de hecho es una mansión maravillosa, espero que la puedan ver. Tiene viviendo en el lugar a ingenieros de sonidos, así como también a cocineros. Tiene habitaciones para productores, para las esposas, para las novias o pololas en chileno, para las roadies, fans. Se puede grabar día y noche sin interrumpirse. Tiene comida gratis y habitaciones, camas, a muy buenos precios. Esa es la descripción de Maynard. Año 98, 25 aniversario. Yo diría que esta es la, después de los remasters del 75, es la mejor edición. No sé si está en vinilo, yo solo la encontré en compact disc en su minuto. 2 años después, Mike Oldfield edita todo su catálogo a la fecha, hasta el año 2000, en compact disc en un formato que se llama HDCD, que es que un compact disc tiene 16 bits de resolución musical, este le agrega 4, son 20, y por tanto su fidelidad mejora perceptiblemente. Pero se requería un equipo que tuviera la capacidad de decodificar esos 4 bits, y eso significaba comprar algo especial para esto. Por eso este formato HDCD no voló mucho. El otro que lo usó bastante fue Neil Young, que nunca le gustó la resolución de la música en compact disc. Pero aquí tenemos nuevamente a Simon Hesworth, que tomó este mix, lo remezcló y le agregó estos 4 bits y fue editado. Posteriormente, y esto lo vamos a dejar al final, el año 2007, Classic Records, que es esta firma de discos audiófilos, le pide a Benny Goodman que haga una versión audiófila de este disco. No era fácil, pero al parecer se consiguieron el máster original y fue editado, y la verdad suena muy bien. Hay mucha claridad en todo lo que suena. Digo todo lo que suena porque hay una cantidad de sonidos, de capas de sonido en este disco impresionante. Y esta reedición es muy buena, pero es cara, ya no está publicada, no es fácil de encontrar, pero si la ven por allí también es recomendado junto con las otras ediciones, la del 75 en particular. Entre medio del 75 hacen una edición con orquesta sinfónica o filarmónica. Esta la hace David Breford, que es uno de los músicos a los cuales Mike Oldfield le copió bastante, sobre todo este esquema de temas largos. Aunque parecía Tubular Bells una obra como ideal para hacer en formato de música clásica con instrumentos clásicos, la verdad que no lo es. Y este disco, siendo bueno, no tiene el misterio, no tiene la profundidad, no tiene esa capacidad de la obra original de llevarlo a uno como de la mano por un viaje musical totalmente nuevo, que fue por lo menos lo que yo sentí el año 74, que lo debo haber escuchado por vez primera. Bueno, pero ha pasado el tiempo y el año 2009, en esta edición, Mike Oldfield decide él remezclar la cinta original y saca este CD en donde viene la edición original, viene la edición que él remezcló el año 2009 y temas adicionales como el single que saca Mike Oldfield para el mercado norteamericano de Tubular Bells, por supuesto en formato muy corto, así como también de Sailor's Hornpipe, este tema original que fue grabado con Big Stanchel, también mientras se grababa el disco Tubular Bells, y que estaba un poquito borracho cuando lo graban. Vienen otras cosas más en DVD, viene la versión en alta resolución también, pero fundamentalmente esto es la última edición Deluxe Edition con todo lo que había a la fecha de este disco. Pero bueno, el 25 de mayo del año 2023 aparece otra edición más, otra remezcla de Tubular Bells, en una edición en vinilo, la verdad, muy bonita, con las fotografías de el máster original, todos los detalles que este contenía.
Aquí podemos ver. Siempre me ha llamado la atención lo poco que cuidaban las cintas. Uno, cuando empieza a ver las reediciones, muchas veces la historia comienza con que no podían encontrar la cinta, que la encontraron apilada en un baño de un estudio, llena de polvo. O sea, realmente el descuido total. Bueno, pero aquí nuevamente encuentra la información, la cinta original, supongo, porque después de todo lo que he leído, yo ya no sé qué es lo original, qué no. Esto es esto. Y acá atrás hay unas notas sobre lo que era el disco. La edición en vinilo suena bastante bien. Aquí tenemos la cara 1. No tiene el símbolo original. Vamos a ver ahí para que no. Pero el sonido es bastante bueno. Dicen los muchachos que esto es la edición exacta del máster original. Y bueno, vienen dos discos. En el primero viene el mix original a media velocidad, half speed, una vez más. Este fue grabado en Abbey Road. Luego viene en el lado 2, viene una introducción de Tubular Bells, un demo del año 2017. Posteriormente Tubular Bells en Dulce Jubilo, una música para una ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. Y en el lado 2 de este disco 2 viene un remezclaje de Tubular Bells de Mike Oldfield y un single con el tema de Tubular Bells. Acá viene toda la información. Pues bien, después de todo este material, de todas estas, son más de 500 las reediciones de Tubular Bells. Pero yo me quedo con la original. Tiene un rango dinámico espectacular, suena muy bien. Claro, hay muchos instrumentos más sutiles, más simples, que no se escuchan con la claridad que se debiera. Y eso se debe a todo el proceso de grabación, de darle duro a la cinta, grabando y regrabando y regrabando. Pero también esa suerte de opacidad le da o colabora en la atmósfera misteriosa de este tema. Y yo diría que el último de los 50 años también está bastante bien logrado. Porque aquí, bueno, está toda la tecnología moderna, seguramente lo digitalizaron en alta resolución, hicieron una cosa que suena bastante bien. Pero si pueden con el original inglés, háganlo. Curiosamente, no lo encontré tan caro en Discogs, pero está en Inglaterra. Los costos de envío pueden ser altos. Pero si a usted le gustó este disco, si se sintió tocado por él cuando salió, bueno, lo tienen en múltiples ediciones, pero traten de concentrarse en estas dos. A mi juicio, este es uno de los discos que realmente cambia un poquito la cara de la música en aquellos años. Por suerte no fue editado cuando estaba de moda la New Age, porque habría pasado desapercibido, porque no es un disco New Age, todo lo contrario. Es realmente una joya muy difícil de clasificar. Yo lo coloco dentro de las joyas del rock progresivo. Así que bueno, sigamos con los vinilos y a quienes les guste Mike Oldfield, no olviden de reescucharlo si tienen los vinilos. Si no tienen ninguno, seguramente echar mano a esta edición de 50 años es lo más simple. Un gusto, aquí los dejo y espero que hayan disfrutado esta breve historia de Mike Oldfield y sus avatares grabando Tubular Bells. Que tengan muy buen día.